¿Cuántos quieren saludar a nuestros hermanos que nos están escuchando? Regálenle una ofrenda de palmas a los hermanos que nos están escuchando o los amigos que nos están viendo, porque creemos que un día ellos también van a estar acá con nosotros, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a meditar en la palabra y quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo. Vamos a leer un versículo al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5 y su versículo 8. Aleluya. El Evangelio de San Mateo en su capítulo 5 y su versículo 8. Vamos a meditar en la palabra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya los tienen? Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Son varios versículos, pero solo vamos a usar uno de los 10 versículos que están. Dice la palabra. Eso es también para nosotros, no solo para los que los escuchamos, sino también para nosotros. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué promesa, qué palabra tan fuerte. A la vez es una palabra de bendición. Puede tomar su lugar. Vamos a meditar en la palabra. Dice la palabra: bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados. Empieza a decir una cadena. Amados hermanos, qué dichoso es escuchar la palabra de las promesas del Señor. La palabra nos enseña que dice que Jesús se subía a un monte donde mucha gente se le acercaba. Mucha gente lo rodeaba y le empezaban a preguntar: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de seguir? Aquí, y empieza: ¿qué debemos nosotros hacer para que nosotros podamos alcanzar el reino de Dios? Y Jesús empezaba a decir, podemos decir que Él empezaba a decir una fila de bienaventurados. Pero lo importante es que nosotros debemos de comprender por qué somos bienaventurados. Lo importante es que nosotros debemos de aprender de lo que viene lo aventurado. Porque la palabra solo nos dice bienaventurado, 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 pero no nos expresa, no nos explica cuáles son las causas o cuáles son las razones que nosotros debemos de hacer para poder alcanzar esa palabra bendita, bienaventurado. Por eso era que el pueblo en ese tiempo no se bastaba en solo escuchar a Jesús, en poder entender y escuchar, que decía: bienaventurado el que me sigue, bienaventurado el que me escucha. Dice la palabra que el pueblo de Dios se reunía. ¿Por qué? Porque cada vez quería saber más el significado de la palabra que Dios decía. Por eso son las reuniones que nosotros hacemos hoy en día, para que nosotros podamos comprender y entender cuál es el propósito de la palabra. Dice la palabra que Jesús empezaba a decir: bienaventurado a los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo se refiere en
bienaventurados los pobres en el espíritu. Muchas veces empezamos a entender de esta manera. Bienaventurados los pobres de espíritu, y ya viene en nuestra mente a empezar a entender, son aquellos que no creen, son aquellos que no entienden, son aquellos, y empieza la mente, empieza. Pero la palabra nos enseña una nueva etapa que nosotros debemos de comprender. Dice, la palabra nos enseña, los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual. ¿Cómo entra esta palabra? No son aquellos que dicen que esto y el otro, como mucha gente dice. Muchas veces empiezan a mencionar, hey, si tú no reconcilias y si tú no buscas a Dios, te vas a morir y te vas a ir para el infierno. Y le empiezan a asustar. Pero la palabra no es para que nosotros nos asusten. La palabra es para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace la humanidad? Poder decir lo que nosotros creemos, no lo que la palabra nos enseña. La palabra dice, bienaventurados los pobres, son los que reconocen su pobreza espiritual. Entonces nos da a entender, amado hermano, bienaventurados son aquellos que reconocen que Dios tiene un propósito. Bienaventurados son aquellos que reconocen que lo que está pasando no va a quedar ahí. Lo que está pasando en estos momentos no se va a quedar estancado, sino va a continuar. Y si usted cree, ese proceso va a pasar. Por eso dice la palabra, bienaventurados son aquellos que reconocen de lo que Dios puede hacer. Muchas veces escuchamos lo que solo se ve y no empiezan a darnos el concepto de lo que se está refiriendo la palabra. Eso es lo que muchas veces está pasando hoy en día, que muchas veces solo se está dando el mensaje de lo que nosotros creemos. No se está dando el mensaje de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Jesús no se paraba enfrente del pueblo a decir de lo que él creía. Jesús se paraba al pueblo de lo que él le habían dicho. Por eso Jesús se ponía a orar, porque él recibía la instrucción de cada mañana, de cada día. Él recibía de parte del Padre una palabra para el pueblo. Pero por eso dice Jesús, bienaventurados son aquellos que reconocen que lo que está pasando no se va a quedar ahí. El proceso que estás pasando, amado hermano, iglesia que me estás escuchando, no se va a quedar ahí. Ese proceso va a pasar. Y cuando ese proceso pasa en tu vida, entonces empieza a crecer esa palabra bienaventurado. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es tan importante, por eso Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque aquellos recibirán consolación. Muchas veces decimos, bienaventurados el que está llorando en el altar, que esto y el otro. Amados hermanos, Jesús estaba refiriendo, bienaventurados son aquellos que sufren
por causa de Jesús. Son aquellos que lloran por el amor del Señor. Muchas veces eso es lo que está pasando, porque hoy nos empiezan a decir: tienes una bendición, pero esa bendición va a llegar a tu vida, pero tienes que dar tanto, tienes que dar esto, tienes que dar el otro. La bendición no llega así, iglesia. La bendición llega cuando empieza uno a reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso. La bendición empieza a llegar a nuestras vidas cuando uno empieza a reconocer que hay un Dios vivo, el que clamamos, Él nos escucha. Amén. Y yo doy certeza por esa palabra. ¿Por qué? Porque para la vigilia pasó algo tan maravilloso. Ustedes saben que solo yo con mi esposa estamos haciendo estos servicios. Y yo venía en el carro con mi esposa diciéndole: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer de cubrir esta hora? ¿Cómo voy a hacer en cubrir esta hora? Me estoy refiriendo a la hora de los tiempos especiales. ¿Qué es lo que debo hacer? Y empecé yo a clamarle al Señor y decirle: Padre, mándame al que va a hacer tu voluntad. ¿Y cómo hace esa palabra el Señor a transformar y acomodar todo? En un momento especial se presenta el pastor y empieza a dar testimonio que él iba para otra vigilia, pero lo cancelaron. Así es como empieza a obrar el Señor, iglesia. Cuando usted empieza a clamarle al Señor y empieza a entrar esa palabra bienaventurado, porque está creyendo, que está reconociendo, entonces viene Dios y empieza a acomodar todo. Viene el Espíritu Santo, desciende de arriba al problema que usted está pasando. Y cuando el Espíritu Santo está actuando, las cosas salen perfectas. Porque yo le pedí al Señor, venía manejando, pero en mi mente: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer, Señor? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y Dios me mandó al pastor, porque no me había respondido la invitación. Pero la sorpresa fue que Dios ya había acomodado todo. Por eso le digo que yo le doy certeza. Pues cuando uno reconoce que tenemos a un Dios, entonces entra la palabra bienaventurado los de pobre del espíritu. Porque ahí es cuando nosotros reconocemos. Dice: bienaventurado los que lloran. No son necesariamente los agraviados, sino los que experimentan la pena del arrepentimiento. Oiga lo que dice: los que son los bienaventurados, los que lloran. Dice: no son necesarios los agraviados, sino los que experimentan la pena del arrepentimiento. Entonces nos está dando a entender, amados hermanos, bienaventurados los que lloran son aquellos que reconocen nuevamente el arrepentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Esos son los puntos que nosotros debemos de comprender. Y dice la palabra, y sigue diciendo: bienaventurado, bienaventurado. Y esto fue lo que a mí me impactó. Oiga lo que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí es donde Jesús se ponía, por ejemplo. Aquí es cuando Jesús decía: sean como yo.
manso y humilde. ¿Qué cree usted que se está refiriendo a ser manso? Muchas veces decimos, por lo que me están haciendo, por esto. Amados hermanos, dice la palabra que ser manso no significa debilidad, sino fortaleza sujeto al control. Ser manso significa, amados hermanos, que si viene una persona y pone la mano encima de ti y tú te quedas, eso es donde entra la palabra ser manso. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, si te dan en la mejilla, ponle la otra. Porque ahí es donde se está refiriendo, pero hoy en día nosotros, ¿cómo podemos recibir esa palabra ser manso? Bienaventurados los mansos. Porque hoy en día el ser humano, el cuerpo, la carne, cuando nos hacen algo, nosotros empezamos a brincar. No nos controlamos. Y eso es lo que la palabra nos enseña, que los mansos son los que tienen el autocontrol de uno mismo. De uno mismo. Porque lo que están haciendo, si le hacen algo, si te pegan, eso es lo que hacía Jesús. Eso es el ejemplo que hacía Jesús. Porque la Biblia nos dice que a Jesús lo escupían. A Jesús lo empezaban a echarle un montón cuando él iba pasando. Pero Jesús solo se les quedaba viendo. ¿Saben qué era la palabra que decía Jesús? Padre, perdónalos. Cuando nosotros vamos a decir esa palabra, la carne no nos permite, amados hermanos. La carne lo que quiere es traer la ira nuevamente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que significan las palabras bienaventurado. Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el propósito de Dios que quiere el Señor, transformar a su iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, eso es solo una introducción de los bienaventurados. Ahora la pregunta es el tema: ¿puedo vivir en santidad? La pregunta es: ¿puedo vivir en santidad? Después de todo esto que estamos viendo, ¿podemos vivir en santidad? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. Y por eso son las razones por las cuales nosotros hacemos servicios. Porque cada día necesitamos reconocer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aleluya. Oiga, ¿cree usted que es algo imposible poder vivir en santidad? Es algo que sí se puede, iglesia. Es algo que sí se puede caminar. Pero ¿sabe algo? Lo más importante es que si usted lo desea. Lo más importante es si usted lo quiere. Y si usted lo quiere, claro que se puede vivir en santidad. Esta palabra podemos poner, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a una tienda y empezamos a ver muchas cosas y va a haber algo que nosotros lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y empieza a decir, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? Ahí es donde entra la pregunta: ¿es imposible o sí se puede realizar?
puede realizar. Si a usted le gustó, si usted lo quiere, usted lo va a comprar. Lo mismo se está refiriendo la palabra. Si usted quiere recibirla, claro que puede recibirla. Si usted quiere vivir en santidad, claro que se puede vivir en santidad. Pero eso va a depender de cada corazón, de lo que nosotros queremos. Por eso ese es el tema: ¿puedo vivir en santidad? Y vamos a ver 3 puntos tan importantes a lo que se va a referir la palabra. Dice la palabra, oiga, si fuera imposible vivir en santidad, Dios no lo hubiera dicho. Dice, Dios no lo hubiera ordenado. El Señor dice, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, nuestro Dios. ¿A quién le daba esta palabra al Señor? La palabra nos enseña que se lo daba al pueblo de Israel. Esta palabra se lo daba al pueblo de Israel y lo encontramos en Levíticos 19:2. ¿Por qué? Porque Dios ya miraba al pueblo de Israel que traía algo carnal, algo de lo que ellos deseaban, y a ellos les iba a costar, como hoy en día nos cuesta a nosotros, comprender el propósito de Dios. Oigan lo que le decía en Levíticos 19:2. ¿Por qué el Señor le decía así al pueblo de Israel cuando estaban ellos en el proceso? Porque Dios quería que el pueblo de Israel pudiera comprender lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios podía hacer y de lo que Dios estaba formando delante de sus ojos. Por eso dice la palabra en Levíticos 19:2. Lo vamos a leer en esta versión para poder entender, porque la Reina Valera dice de otra manera y esta versión es diferente. Amados hermanos, ¿por qué? Porque el Señor sabía que no era nada imposible lo que Él estaba proponiendo. Eso nos refleja que los problemas, las situaciones, todo el caos que está viniendo a nuestras vidas, ¿es algo imposible pasarlo o vivirlo siempre? Yo siento, y yo ya lo pasé, ahora puedo dar certeza que sí se puede pasar. Yo ya lo pasé y sí puedo dar la palabra de fe que sí se puede pasar. Pero esto va si uno lo quiere o se quiere quedar donde mismo. Por eso la palabra le decía, el Señor le decía al pueblo de Israel. Vamos a leer en la palabra Levíticos 19 para que podamos comprender el mensaje, lo que decía el Señor. Aleluya. O si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Levíticos 19:2. Aleluya. Dice, escuche lo que Dios le daba la orden a Moisés, que se lo dijera al pueblo de Israel. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová de nuestro Dios. Amados hermanos, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, a toda la congregación, no se está refiriendo solo a una persona, amados hermanos. El mensaje es general. La bienaventuranza es para todos, no es solo para uno. Y eso es la forma que a veces nos confundimos. Porque dicen muchos, la bendición va a llegar solo para ti. La bendición es solo especial para ti. Dios ya decidió bendecirte solo para ti. La bendición no es solo
solo para nosotros, es para todos, porque la palabra nos enseña, habla a toda la congregación, a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería que comprendieran el mensaje de lo que Dios podía hacer. Por eso, amados hermanos, dice que es algo que sí se puede realizar. Es algo que sí se puede obtener, poder vivir. Dice, ser santos significa ser separados para Dios. La santidad, oiga lo que dice, la santidad la define la propia naturaleza de Dios. Ser apartados para Dios nos hacen santos. Eso es lo que Dios estaba refiriendo al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios estaba queriendo decirle al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel ellos ya venían con esas emociones de rebelarse cada día, cada momento, cada segundo. Porque ellos, hubo un tiempo que ellos dejaron de creer de Dios. Hubo un tiempo que ellos dejaron las promesas de Dios por un lado. Porque dice, la Biblia nos enseña que un aproximado como 400 años o más estuvieron ellos esclavos en Egipto. Después de la muerte de José, ellos fueron esclavos en Egipto. Entonces esa travesía de ese tiempo, ellos empezaron ya no a creer en Dios. Como hoy en día el mundo ha dejado de creer en Dios, ha dejado de confiar en Dios. Pero Dios es tan amoroso con nosotros, amados hermanos. Es tan agradable y especial que a veces no se encuentran palabras como expresarse del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su único Hijo primogénito por causa de cada uno de nosotros. Ese es el propósito del mensaje que nosotros debemos de comprender. Que Jesús ha venido a salvarnos, a rescatarnos. Y cuando nosotros empezamos a reconocer el propósito de Dios por la cual Él ha venido, ha descendido a este mundo, entonces empiezan a cumplirse esas palabras bienaventuradas. Y ahí sí se puede realizar esa vida que está pidiendo el Señor, poder vivir en santidad. Por eso la palabra nos anima y nos enseña ser apartados para Dios. Ser apartados para Dios no se está refiriendo, amados hermanos, que nosotros tengamos un colapso de separación de la gente. No. Ser apartados para Dios es que nosotros podamos distinguir y reconocer los propósitos de Dios. ¿Cuáles son las causas por las cuales nosotros estamos pasando? Eso es un propósito de Dios. Porque dice la Biblia que Dios nos manda cargas que nosotros no podamos soportar. Dios siempre manda una carga específica donde Él ya sabe que nosotros vamos a poder reconocer. Solos no podemos, que con la ayuda de Dios sí. Y por eso vamos a comprender. Y debemos de entender el plan perfecto de Dios. A muchos nos dicen, porque a mí también me dijeron, si tú das de esto, si tú das el otro, y si tú, y empiezan a decir,
vas a tener tu recompensa. Vas a tener la oportunidad de poder avanzar y empieza. Hoy les traigo este punto para que nosotros podamos comprender el propósito de Dios. Las buenas obras no nos hacen santos. Es el punto 1. Amados hermanos, las buenas obras no nos hacen santos. ¿Qué se está refiriendo? Que si nosotros tenemos la oportunidad de dar esto, porque nos están diciendo, eso no nos va a poder ayudar. ¿Sabe qué es lo que nos hace a nosotros poder acercarnos a Dios? Es reconocer. La palabra se está enfocando siempre en poder reconocer. ¿Por qué? Porque la Biblia se refleja y nos empieza a enseñar que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que habían 2 hombres crucificados junto con él. Y empieza uno a decir que si eres hijo de Dios, si eres todo lo que andas diciendo, bájate de la cruz. Ni a ti mismo te puedes salvar. ¿Cómo puedes salvar a un pueblo? Y empieza a decirle, pero sabe, ahí es donde entra la poderosa palabra. Por eso Jesús decía, bienaventurados. Porque dice que después de esos 2 hombres hubo uno que solo al reconocer que Dios era el que estaba colgado ahí, solo al reconocer que Jesús era el Altísimo, la Biblia nos enseña que este varón le dijo, Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Señor, yo creo que tú eres el Dios vivo. Y algo he de pedirte. Cuando empiezas a reinar, acuérdate de mí. La pregunta es, Él dio cosas, Él dio objetos, lo que hoy en día se está viviendo, lo que hoy en día se está pasando. Amados hermanos, y por eso el punto es, las buenas obras no nos hacen santos. Lo que a nosotros nos hacen santos es reconocer que tenemos a un Dios en medio de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Eso es lo que nos hace santos, reconocer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, las buenas obras no nos hacen santos. Oiga lo que dice, lo que nos hace santos a nosotros es, somos hechos santos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y también que por fe somos salvos. Esto fue lo que pasó en la cruz cuando Jesús estaba crucificado. Este ladrón fue santo cuando él reconoció que había un Dios todopoderoso. No permitió él que su corazón se encerrara con la amargura que tenía el otro. A eso es lo que nos está refiriendo Dios, que nosotros podamos controlar lo que nosotros éramos, lo que nosotros fuimos, porque hay momentos que el enemigo va a querer apoyar, va a querer sacar de lo que usted es, o lo que usted fue, o lo que usted era, porque el enemigo viene a querer atacarlo en la debilidad que usted lo va a hacer caer.
Por eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Que ser santo no es por obras. Ser santo es cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos. Porque Pablo nos menciona que fuimos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Y eso nos refleja en Efesios. En Efesios nos refleja que nosotros fuimos santos, fuimos salvos. Por eso dice la palabra, las buenas obras no nos hacen santos. Santos hechos somos hechos santos por medio de la fe en Cristo Jesús. También por fe somos salvos. Poco a poco, mientras crecemos, vivimos en el Señor y nos parecemos más y más a Él. ¿Por qué nos estamos pareciendo más y más y más a Él? Porque nosotros estamos compartiendo el mensaje. No nos estamos comparando con Jesús, que Él fue grande. Donde nosotros nos estamos comparando con Dios, con el Señor, es en el sentido que nosotros estamos compartiendo el mensaje. Estamos compartiendo el propósito de Dios. Y eso es lo que debemos de tener bien claros, de lo que la palabra quiere que nosotros tengamos y que nosotros podamos compartir lo que Dios puede hacer. Oiga lo que dice, no sé si me pueden poner este versículo en 2 Corintios 3:18. O si no, lo vamos a leer. 2 Corintios 3:18. Pablo nos anima, amados hermanos. 2 Corintios 3:18. Ahí está. Por tanto, vosotros todos, mirando cara a cara, a descubierta como un espejo, la gloria del Señor somos. Cuando nosotros compartimos el mensaje, nosotros llevamos la gloria del Señor, amado hermano. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros tengamos, transformados de gloria en gloria, la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Imagen. Aleluya. Eso es lo que se está refiriendo el Señor, que nosotros tengamos en cuenta el plan perfecto de Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, amados hermanos, es darnos la palabra bienaventurada. Eso es lo que quiere Dios, darnos la palabra bienaventurados. Dice, si ponemos nuestra vida en el Señor Jesús, pensamos en Jesús, estudiamos su vida, oramos a Jesús, buscamos a seguir su ejemplo y nos parecemos más a Él, comenzando a pensar y actuar como Él. Nos asemejaremos a Él porque hemos sido apartados para Él y hasta la vida verdadera santidad. Eso es el propósito de Dios, de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos reconocer de lo que Él puede hacer. Nos está compartiendo que si nosotros queremos compararnos con Jesús, debemos de compartir lo que hemos oído, lo que hemos visto.
Y cuando nosotros compartimos lo que hemos visto, lo que hemos oído, Jesús nos da la oportunidad de ser santos. Eso es el propósito de Dios, porque la Biblia nos relata y nos dice que cada vez que Él sanaba a un enfermo o sanaba a alguien, la Biblia nos dice que Él le decía: ven y di de lo que Dios ha hecho en ti. Hoy testifico lo que Dios ha hecho en mi vida, que el proceso es pasajero, el dolor es pasajero, todo lo que nosotros pasamos en este mundo, en esta tierra, es pasajero. Pero lo que nosotros recibimos de Dios, eso es nuestra bienaventuranza para poder acercarnos y para aparecernos cada día más al Señor. Punto 2. Después de todo esto, dice la palabra: si eres cristiano, ¿qué crees o cómo te sientes que si eres cristiano? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu pensamiento? Que si eres cristiano, ¿sabe cuál es la ventaja? ¿Sabe cuál es el proceso? ¿Cuál es el amor que si nosotros llegamos a conocer y afuera nos van a llamar así? Escuche lo que dice la palabra. Dice que si eres cristiano, dentro de 10 años, tu vida será consideradamente diferente de lo que es ahora. ¿Qué se está refiriendo a esta palabra? Que si eres cristiano, entre 10 años, tu vida va a ser diferente a lo que eres ahora. Porque Dios te va a utilizar. Dios va a tomar lo que estás pasando y entre 10 años solo van a ser testimonios de lo que estás viviendo. A eso se está refiriendo la palabra, que si nosotros somos cristianos y creemos de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, va a pasar. Y cuando nosotros creemos que el amor de Dios es más hermoso de lo que hay aquí, nosotros le vamos a pedir a Dios que todas las cosas nos acomoden. Hay un ejemplo tan grande y nuestro hermano nos compartía y decía: yo tengo deseo en mi corazón de estar en los servicios en la noche con ustedes. Yo tengo anhelo en mi corazón de estar en el servicio con ustedes. Y él se puso a orar y a buscar a Dios, y Dios le contestó. Dios acomodó su trabajo. Pero eso es cuando nosotros sentimos de lo que nosotros queremos. Por eso el tema era, o sigue siendo, puedes vivir en santidad. Por eso el ejemplo nos da que si nosotros queremos tener unas ciertas cosas, ¿es algo imposible? No es algo imposible. Es algo que si nosotros queremos, debemos de buscarlo. Si nosotros deseamos, debemos de seguir. Porque la palabra nos dice: ora sin cesar, para que se cumpla lo que estás pidiendo. Por eso
eso nos está dando esta palabra el Señor, para que nosotros podamos reconocer los procesos que estamos viviendo no se van a quedar. Estos procesos que estamos viviendo entre 10 años ya no va a haber nada, solo vamos a acercarnos y poder decir: hace 10 años, hace mucho tiempo, yo estaba en el proceso. Y viene la persona a decir: ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Le voy a compartir un secreto. Conocí a Jesús y Él me salvó. Eso es lo que usted va a comentar entre 10 años, porque la palabra misma nos está diciendo que si eres cristiano, de entre 10 años de tu vida será considerablemente diferente de lo que estás viviendo ahora. Dice: tus motivos, tus deseos serán cada día más elevados. En la medida que te acerques más a Él, podemos alcanzar cierto grado de pureza en vida. Pero en ella viene Dios, y medida que crecemos en la fe y nos acercamos cada día más. Oiga, al que la perfecciona no se alcanza completamente en esta vida. Debemos de buscarla y aspirarla a ella en todo momento. Debemos de alcanzarla y aspirarnos a ella en todo momento. Ahí nos está refiriendo, amados hermanos. No estoy muy seguro, pero no sé si es en Eclesiastés, donde habla que para todo hay tiempo. Hay unos versículos al principio, empieza a decir que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para dormir, hay tiempo, y empieza. Pero ¿sabe cuál es lo importante de lo que dice la palabra? Que aspirarla a ella en todo momento. Que debemos de inspirarnos en el proceso que estamos pasando. Si estamos pasando un proceso doloroso, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo de Job. Job pasó un proceso tan doloroso que Dios permitió que quitara todo de su vida. Y lo importante es que nosotros reconozcamos que Dios nos dio el privilegio de poder ver. Dice la palabra que Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso nos enseña que en el proceso que nosotros estamos pasando, démosle gracias a Dios, porque es un proceso que nosotros podamos acercarnos al propósito de Dios. Por eso la palabra dice que debemos de buscarla y inspirarnos a ella en todo momento. Debemos darle gracias a Dios por este proceso que estamos pasando. Y si no estamos pasando un proceso, siempre debemos de darle gracias a Dios, porque Dios tiene el control.
A mí como me gusta leer Isaías, porque son palabras que nos alimentan a nosotros, porque empieza a mencionar y encontramos promesas de Dios donde dice que con brazo firme te sostendré. Isaías es un libro tan llamativo que si usted se encuentra débil, Isaías nos da el privilegio de poder entender quién está con nosotros. Si estamos pasando un momento de debilidad de los pensamientos, de poder decir: yo ya no puedo, yo no puedo llevar esto, yo no puedo seguir. Vemos el ejemplo de Josué. La Biblia nos enseña que cuando Moisés murió, Josué suma la responsabilidad y dice que él sale al monte a llorar, a clamar, a decir: yo no puedo, yo no soy como Moisés, yo no puedo. Escoge a otro porque yo no puedo. Pero cuando nosotros menos pensemos que Dios no nos va a escuchar y Dios no va a estar con nosotros, ahí es cuando entra el propósito de Dios y nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Eso es la promesa de Dios, que si nosotros estamos pasando en unos pensamientos que nosotros decimos que ya no se puede, recordemos lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo todos los días de tu vida. Y eso es la promesa que Dios quiere que nosotros comprendamos. El plan perfecto de Dios. Con esto voy a terminar. La santidad también se practica. El último tema. La santidad también se practica. Dice: la santidad es también práctica. La madurez es la santidad que se observa en aquellos que se han dejado de preocuparse por sus propias necesidades. La santidad se refleja en aquellos que dejan de pensar lo imposible para lo posible. La santidad nace cuando nosotros creemos y empezamos a confiar cada día más que Dios tiene el control del proceso que estamos pasando. Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque tenemos promesa de Dios. Tenemos promesa de Dios y por eso dice que la santidad se practica. Es cuando, ¿cómo podemos practicar la santidad? Es reconociendo de lo que Dios puede hacer. Dice: la madurez y la santidad se observan en aquellos que se han dejado de preocuparse por sus propias necesidades
y se han identificado totalmente dentro de la actitud madurez de que se impulsa y convertimos en instrumentos de Cristo para cumplir los anhelos de la oración del Señor. Qué tan maravilloso, amados hermanos. La palabra nos enseña que en la oración de Jesús nosotros también estábamos incluidos. Nosotros también estamos incluidos en el propósito de Dios. Entonces nos da a comprender que aportando, y esto lo que mucha gente dice, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que usted reconozca de lo que Él puede hacer. De lo que quiere Dios es que usted reconozca que hay un Dios de poder. Por eso Jesús oraba, y lo dice la palabra que Jesús oraba por nosotros. Y con esto cierro. Si me pueden poner Mateo 6:10. Y al terminar de leer, cerramos el mensaje. En las oraciones de Jesús siempre nos encontraban a nosotros: venga tu reino, que se haga hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A qué se refería el Señor? Que si en el cielo hay salvación, también Jesús quería que en la tierra hubiera salvación. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos salvos por medio de Él. No por medio de mí, no por medio de una familia, sino por medio de Jesús. Este ha sido el mensaje. ¿Puedes vivir en santidad? Claro que se puede. Claro que se puede, pero eso es si tú lo deseas. Que el Señor le bendiga a cada uno, y este ha sido el mensaje. Le agradecemos a Dios porque Él nos permite que podamos meditar en su palabra, que podamos entender que en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios está con nosotros. El ser humano no va a estar con nosotros toda la vida. Nuestros padres no van a estar con nosotros toda la vida. Nuestros hijos no van a estar con nosotros toda la vida. El que va a estar con nosotros es Dios. Y si nosotros queremos ver un futuro como vio Abraham, debemos de reconocer que las promesas de Dios se cumplen. Abraham no estuvo, pero sí creyó y confió en Dios, que detrás de él iba a haber una generación grandísima, y se cumplió la palabra de Dios. Y si Dios te ha hablado y te ha dicho que no estás solo, agarra la palabra, porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es palabra de Dios.